Muy bien. Buenos días a todos los hermanos que nos escuchan a través de la... Buenos días a todos, una disculpa después de varios minutos sin estar aquí en vivo, les damos las gracias por esperar. Yo sé que quizá algunos de los hermanos que estaban conectados del público ya quizá ahorita no se encuentran, pero confiamos en el Señor que algún hermano o interesados de los que estaban ahí y de los asistentes se van a volver a conectar. Les damos las gracias por esperarnos, gracias a Dios que ya pudimos conectarnos. Entonces, bueno, hasta aquí hemos tratado un resumen, el tiempo se ha cortado y por ello, bueno, estamos recordando que el tema es el mal y el plan de la redención. Así que, hermano Eduardo, vamos a puntualizar rápidamente sobre los puntos que se han estudiado. Eh, Hasta ahorita se ha tocado acerca de esta problemática que surge en el cielo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que surge ahí? Satanás se toma para sí mismo los atributos para Dios, no porque pueda hacerlo, sino por el egoísmo, trata de ser como Dios. La Biblia dice que era perfecto hasta que fue hallado en el maldad, así se presenta en Ezequiel capítulo 28, Isaías capítulo 12 nos presenta cómo es, 14, perdón, que este ser quería poner su trono por encima del trono de Dios, quería establecer su ley y contra su ley se rebeló, contra el carácter del Dios mismo es que se revela. Entonces después de eso sucede algo importante, ya no hay algún lugar para que Satanás esté ahí presente en el cielo porque está opuesto a los principios del reino. Es lo que tú nos estabas comentando, Eduardo. Los principios del reino de Dios son tan opuestos que, por ejemplo, tomando alguna cita bíblica, específicamente hablando de la fe, el apóstol Pablo en Hebreos capítulo 11, versículo 33, nos dice que por fe, aquí en la tierra, trasladando la tierra, quiero poner como ejemplo eso, dice que por fe muchos ganaron reinos y obraron justicia. Hemos visto en el estudio anterior que la justicia hace alusión a la ley de Dios, hace alusión a los mandamientos de Dios. Satanás se opuso a la justicia de Dios, ¿verdad? De manera que por esta razón Satanás ya no tenía cabida porque en él ya no había justicia. Él desechó la justicia y amó la maldad. Digamos que eso es hasta ahorita lo que podríamos comentar como introducción. Si quisieras agregar algo, es tu tiempo, Eduardo. Adelante. Así es, hermano, gracias por haber hecho esta pequeña síntesis de todo lo que ya hemos hablado. En Apocalipsis capítulo 12, verso 7, nos dice la escritura qué pasó después, ¿verdad? Y la escritura nos dice, se le revela al apóstol Juan de esta manera lo que sucedió. Y fue hecha una grande batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles lidiaban contra el dragón y lidiaban el dragón y sus ángeles, ¿verdad? Y no prevalecieron, ni su lugar fue más hallado en el cielo. Ahora, este punto es bien interesante porque lo mismo que se le presenta al profeta Isaías y al profeta Ezequiel de que en el cielo ya no había lugar para Satanás, de igual manera al apóstol Juan se le presenta eso, ¿verdad? Ya no había lugar para Satanás. ¿Por qué? Porque ahora los principios que gobernaban la vida de Satanás eran muy diferentes a los principios del reino de los cielos y a los principios de Dios y a su carácter. Por lo tanto, dice que hubo una confrontación, ¿verdad? Una batalla. Nos está describiendo un lenguaje de guerra, como mencionabas, y esto era el derrocamiento ahora por la fuerza del gobierno celestial. Dice que dos bandos se formaron, precisamente los que se oponían a los mandamientos de Dios y los que estaban a favor de esos mandamientos, a favor de la justicia. Y de hecho, curiosamente, hermano, al final de esta gran controversia, al final de esta lucha que inicia en el cielo, vamos a ver precisamente estos dos bandos. Un pueblo que sea fiel a los mandamientos de Dios, un pueblo que sea fiel a los principios del gobierno celestial y otro pueblo que rechace esos mandamientos
y que establezca sus propios deseos como mandamiento y también pongan sus principios en esta tierra para gobernarla, ¿verdad? Y eso es muy interesante porque en profecía, cuando estudiemos y lleguemos a esos puntos, tocaremos eso. Ok, sí, gracias hermano. De hecho, tocabas un punto importante acerca de estos mandamientos de Dios que Satanás echó por tierra, ¿verdad? Y esto les trajo su caída y trajo la expulsión del lugar en donde él habitaba con el Señor. Previamente, ¿verdad? Del sábado estuvimos hablando acerca de estos mandamientos y que Satanás se opuso a esto. Pero no dijimos qué pasó ahí. Ahorita estamos tocando el punto en el que Satanás ya no tiene cabida ahí, levanta una guerra. Y quiero mencionar lo siguiente. Se ha puesto el fundamento bíblico, Eduardo, en el que Satanás se levanta, hace una guerra. Y quisiera comentar esto porque es muy importante. En el mundo secular, en el mundo en el que no se profesa una religión, se pone a un Dios como un Dios cruel, que expulsa a un ser inteligente que ha tomado la libertad para sí de elegir no adorarle más a él. Y entonces los planteamientos que surgen es, ¿por qué lo sacó si es tan amoroso? No sé si nos puedes decir algo al respecto, hermano Eduardo, porque en ese sentido, aclarar por qué Satanás tuvo que ser expulsado. Sé que has mencionado previamente parte de esto, pero que pudiéramos tocar un poquito más. El carácter de Satanás ya no estaba en armonía En con el armonía. carácter de Dios. Así Ahora, es, hermano. Perdón que te interrumpa. adelante. Dice, entendemos claramente que el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7 nos habla acerca de esos principios. Y hay que entender algo. Para ser ciudadanos del reino celestial, nosotros tenemos que servir. Todos los que viven precisamente en este reino, pues sirven, ¿verdad? No se sirven a sí mismos, sino que sirven a su prójimo. Y en este caso, pues nuestro principal servicio es a Dios. Por eso el mandamiento mayor de la ley es amarás a Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es el segundo mandamiento, ¿verdad? Si nos damos cuenta también en la naturaleza, todos cumplen una función de servicio, el agua, las mismas frutas que dan los árboles y todo lo que veamos a nuestro alrededor, sirve. Pero tristemente el ser humano se sirve a sí mismo, ya que él se unió en esta rebelión y yo creo que vamos a tocar ese punto, porque Satanás no pudo permanecer más en el cielo, porque ahora era contraria a la ley que gobernaba la vida de Satanás, a la ley que Dios había establecido, que tiene que ver con el servicio, ¿verdad? Una ley de servicio, una ley de amor, y Satanás ya no más servía a ese reino. Es por eso que no se encontró lugar para el diablo, para el enemigo. Exacto, sí, y plasmamos acerca de la justicia. Por ejemplo, Salmos 45, versículo 6 nos dice lo siguiente: tu trono, oh Dios, eterno, dice, y para siempre. Ahora, cuando habla acerca de este trono eterno y para siempre, nos menciona lo siguiente, dice, vara de justicia, la vara de tu reino. Y es que esto es importante, hermanos, público que escucha, porque Dios habita en justicia. Hemos visto que Isaías 57, versículo 15 nos presenta que habita con el humilde de corazón. Esta humildad dice que es para que Dios pueda vivificar los corazones, ¿verdad? Pero Él no habita con aquel que se opone en la justicia de Él. Y es por ende que Dios, en su misericordia, y veamos, porque no hemos hecho énfasis sobre esto, pero ¿cuánto tiempo fue que Satanás estuvo en rebelión? La Biblia no nos lo dice. Pero está por sentado, ¿verdad? Está implícito en la Biblia que no fue un año, no fueron 2 años, fue mucho tiempo el que Satanás se le ofreció la misericordia y la gracia, las explicaciones correspondientes para que él pudiese comprender la justicia de Dios. A diferencia del reino de Dios que se basaba y se establece en justicia, este se revela contra esta justicia y surge el mal. Y enfatizo sobre esto porque, curiosamente, ¿verdad? Los opositores a la Biblia y que creen que Dios es el que origina el mal, origina el sufrimiento, origina el dolor, la Biblia testifica y atribuye al ser, en este caso a Lucifer, que se convirtió en Satanás, a este personaje
en el primer personaje en levantar una guerra. ¿Y qué implica esta guerra? Implica destruir. Leyendo un libro acerca de un historiador en el cual trata de describir el mal, en su momento les pondré acá el título del libro, él menciona que dice, no podemos definir, ¿verdad?, el diablo, el mal, todo esto que se presenta ahí, como algo objetivo, dice, porque no lo podemos demostrar, dice, pero sí podemos hacer ver que sus consecuencias son tácitas, ¿verdad? Son palpables. Y en ese sentido se hace un registro a lo largo de la historia. Y menciono todo esto, hermano Eduardo, porque en ese libro se presentan las consecuencias de eh, asesinatos, genocidios, sufrimientos, violaciones a mujeres, muchas cosas terribles. Y entonces, ¿eso de dónde viene? El primer registro en la Biblia de un ser que quiso acabar con otro a toda costa, levantándose un ejército para destruir a aquel que reina en justicia. Por primera ocasión en la Biblia se registra que no es Dios el que trata de hacer esto, sino Así que es. Dios toma una respuesta, y lo acabas de presentar en Apocalipsis capítulo 12, de resguardar un reino que le pertenece, ajá, por ser el creador de los cielos y de la tierra y de todo. Pero él toma una reacción. Mientras Satanás se levanta para destruir un reino que está basado en justicia, lo que hace nuestro Dios es levantarse para defender este reino, y él tenía la posibilidad de destruirlo en ese momento. Él podía acabar con ese ejército opositor que se levantó para acabar con los principios de justicia, pero su misericordia lo traslada a otro lugar en donde este ser preciso, específicamente, ¿verdad?, no va a tener cabida más en esa ciudad celestial, porque él ya no está en armonía y es expulsado. Entonces, aquí vemos dos puntos importantes. Vemos la gracia de Dios que se manifiesta en el cielo, aún en esta grande controversia en el cielo, porque le permite a Satanás incluso irse con todas esas virtudes que solo emanan de Dios. Ajá, y lo expulsa de esta ciudad celestial, hermano. Quizá ya me fui un poco más a otro punto, pero quería enfatizar sobre eso, porque muchos tienen duda. Bueno, si Dios es amor, entonces ¿por qué permitió todo esto, verdad? ¿Por qué no lo destruyó en ese momento? Se hubiese evitado tanto sufrimiento. Pero Dios no obra de esa manera. Por favor, hermano Eduardo, si pudieras agregar algo adicional o dar la vuelta al siguiente eje de esta reunión, hermano. Yo creo que pasamos al siguiente eje y este es el punto de la creación de la tierra, ¿verdad? Tocando todo este contexto, hermano, pues entramos al punto de la creación, ya que muchos piensan que primero ocurrió la creación de la tierra y en algún momento, pues la caída de Satanás, pero es todo lo contrario. Primero fueron creadas las inteligencias celestiales y posteriormente que inicia esta rebelión y esta lucha entre Cristo y Satanás en el cielo, precisamente podemos ver ahora la creación del hombre. Dice en Job 38, y aquí pues nos habla un poco, nos describe Adelante. de cómo Dios puso los fundamentos. Job capítulo 38, verso 4, dice, ¿dónde estabas cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber. Si sabes y si tienes, perdón, inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas? ¿Si lo sabes? Dice, ¿o quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso piedra angular? Cuando las estrellas todas del alba alababan y se regocijaban todos los hijos de Dios. Entonces, el verso 7 nos menciona que ya los ángeles y menciona aquí que los hijos de Dios, obvio que no puede ser el ser humano porque apenas el ser humano está por ser creado, sino que la expresión en este versículo y en su contexto se refiere a los ángeles, ¿verdad? Es que debemos de analizar cada verso de acuerdo a su contexto. Y entonces dice aquí que las estrellas todas del alba, que son precisamente los ángeles, los hijos de Dios, las inteligencias creadas por Dios en el cielo, pues todas eran observadoras
del poder creador y sobre todo de algo muy interesante que nos muestra la Biblia, y es que nuestro Señor Jesucristo fue el autor de la vida, ¿verdad? Fue el autor, el que creó precisamente este planeta Tierra en armonía con el Padre y el Espíritu Santo, y precisamente por él, dicen los evangelios, fueron creadas todas las cosas, ¿verdad? Y muchas de las cosas que nosotros podemos ver existen por nuestro Señor Jesucristo, siendo testigos, los ángeles, pero también pues para demostrar que nuestro Señor Jesucristo pues es creador, que no simplemente es un ser creado como muchos dicen. También no sé qué puedas comentar acerca de esto, hermano Rubén. Sí, hermano. De hecho, el apóstol Juan nos presenta en capítulo 1 del Evangelio de Juan, ¿verdad? Nos declara acerca de que precisa o específicamente el Señor Jesús es el creador. Y ahí se nos dice en el versículo 1 de Juan, déjame ver si lo puedo proyectar aquí. Parece que ahora sí me está permitiendo proyectar en pantalla Juan capítulo 1. Y dice lo siguiente, creo que todos los hemos leído alguna vez, Juan capítulo 1, verso 1, en el principio era el verbo, dice, el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Es decir, aquí se nos está hablando no del verbo tal cual lo comprendía los judíos, no es el verbo No, como el lo entendía pensamiento griego. el pensamiento griego, perdón, sino que este es el pensamiento de el Dabar, ¿verdad? La palabra de Dios, el que escuchaban continuamente en el santuario celestial. Ese era el concepto que se presentaba acá, ¿verdad? Que se nos De verbo. declara del verbo, es decir, el que nos ha Así es. hablado por más de 1000 años, el que se nos ha manifestado y que ahora dice se ha hecho carne, pero dice el versículo 3, todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que es hecho fue hecho. Entonces, en esta gran disputa no solamente estaba la ley de Dios, sino la prerrogativa de quién iba a ser Dios, y Satanás se levanta como enemigo de este ser creador al cual no le quería rendir potestad. Adelante, hermano, continúa. Así es, y pues vemos aquí ahora, en estos versos que hemos presentado de Job, cómo Dios crea el planeta Tierra, lo acondiciona, ¿verdad? Y crea precisamente al hombre, ¿verdad? Ahí es donde nosotros venimos a la existencia. Y voy a recalcar en el libro de Génesis, Génesis, donde Dios dice que forma al hombre a su imagen y semejanza, ¿verdad? Dice en el capítulo 1 de Génesis, verso 27. Y Dios creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, ¿verdad? Como esta es una versión antigua, pues utiliza la palabra crió, pero continúa, perdón, y dice, y los bendijo Dios y díjoles fructificad y multiplicad y henchid la tierra y sojuzgadla y enseñoread en los peces de la mar y en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. También en el Salmo 8, pues nos menciona incluso que el hombre fue hecho un poco inferior a los ángeles, ¿verdad? Fue Amén. hecho inferior a los ángeles, pero físicamente y moralmente el hombre tenía el privilegio de llevar la estampa de Dios, o sea, era la imagen de Dios pues en esta tierra. No sé si puedas comentarnos algo acerca de esto, hermano. Sí, hermano, aquí es un punto importante porque en la creación de Dios, y hay que aclarar, ¿verdad? Dios no hizo un robot en el ser humano, Dios no hizo algo programado para obedecer. Dios le dio la capacidad, le dio facultades, la expresión a semejanza, a imagen y semejanza nuestra, la imagen tanto física, ¿verdad? Como en carácter era plasmada en este ser creado, ¿verdad? Adán y Eva. Ellos tenían esa Así es. capacidad de comprender las lecciones que el apóstol Pablo nos dice ah, en Romanos Gálatas. capítulo 1 versículo 20, ¿verdad? Que el eterno poder de Dios y su eterna divinidad se dejan de ver a través de su creación. Entonces, las lecciones que se daban en el Edén a través de la creación de Dios por Adán y Eva eran ampliamente comprendidas. Había una situación, tenían también el libre albedrío, en ellos existía eso. Ellos estaban capacitados para elegir, tenían esa
capacidad de elección, y es en este sentido en donde nosotros entendemos que no hubo robots. O sea, Dios no puso el mal en nada, les dio la capacidad de elegir, les dio grande sabiduría, ¿verdad? Para poder tomarse hacia el bien o tomar el mal. Dios le había dado una orden específica acerca de qué era lo que debía de hacerse. Adán y Eva tenían que estar en el huerto cuidándolo, nos dice la palabra de Dios en el capítulo 1, el capítulo 2 nos muestra esto que estamos mencionando, ¿verdad? Y había una instrucción muy importante. Dice que de todo árbol debía de comer, excepto del árbol que había sido apartado como una prueba ahí, hermano. Me traslado rápidamente para allá porque el tiempo está avanzando y creo que es importante que vayamos tomando estos puntos de la prueba. Al igual como en el cielo, ¿verdad? La creación de Dios fue probada, ¿verdad? En este caso, Lucifer se revela. Ahora el hombre, la creación, la humanidad, Adán y Eva, viene esta prueba para ver si su fidelidad es aquella que la que Dios demanda. Entonces viene el momento de la prueba, la caída que se presenta en el capítulo 3, ¿verdad? Se presenta esta caída. Entonces, bueno, hasta aquí estamos trasladándonos ya hasta a dónde el mal se traslada en el contexto de la creación de la tierra. Surge la humanidad es probada, y ahora qué es lo que sucede cuando esta humanidad es probada. Adelante, hermano Eduardo. De hecho, he escuchado el argumento en muchas ocasiones, hermano Rubén, acerca de, bueno, ¿por qué Dios, si Dios sabía que Lucifer iba a causar tanto dolor en este planeta Tierra, ¿por qué permitió que el diablo gobernara esta tierra, ¿verdad? ¿Por qué no lo destruyó inmediatamente? Dicen muchas personas. Pero de hecho, el planeta Tierra creado en este contexto de la rebelión, de la lucha entre el bien y el mal, y muchos ángeles teniendo dudas acerca del gobierno de Dios, precisamente Dios no destruyó inmediatamente a Lucifer porque permitió que se desarrollaran los frutos de lo que él estaba predicando y su política que estaba llevando en el cielo, ¿verdad? La escritura nos dice que un principio del reino de los cielos también, y esto también es para todos los cristianos, ¿verdad? Que todos los seguidores de Jesús, es que nosotros, si queremos reconocer un falso profeta o alguien que no tiene la verdad, dice que debemos de ver los frutos. En Satanás también se deberían de ver estos frutos, fue por eso que inmediatamente no fue destruido. Pero ahora en este contexto de plan de redención, que vamos a hablar más adelantito, pues Dios crea al hombre, pone esta prueba, como tú mencionas, hermano Rubén, y pues el diablo ahora se manifiesta, ¿verdad? Pero con un disfraz, y eso es lo que dice en Génesis capítulo 3, empero la serpiente, verso 1, era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Aquí está la prueba, ¿verdad? Que Dios puso a nuestros primeros padres, y vemos claramente, aquí hay un punto de cómo funciona el pecado, cómo actúa el pecado. El pecado nunca se va a presentar como es. La escritura nos dice que la paga del pecado es muerte en Romanos 3:23. Pero el tentador, el diablo, ahora nos va a hacer parecer el pecado como una bendición, como algo bueno. Y es por eso que siempre se va a presentar disfrazadamente. Por lo tanto, pues muchas veces nosotros caemos y cedemos porque se nos hace, pues el pecado se nos hace atractivo, pero al final nos conduce a la muerte, ¿verdad? No sé qué puedas comentar acerca de esto, hermano. Sí, fíjate, ya hablando en este sentido de la caída del hombre, vemos que la Biblia registra que posteriormente a esta caída, la semejanza y la imagen del hombre ya no reflejaba ese carácter de Dios, ya no reflejaba ese carácter que se basaba en los principios de justicia, juicio y misericordia. En el capítulo 5 de Génesis se nos dice acerca del registro del nuevo nacimiento de un hijo de Adán, en el cual se declara, dice lo siguiente del versículo, voy a ir específicamente al versículo 3,
Y dice, y vivió Adán 130 años y engendró un hijo y a su semejanza conforme a su imagen y llamó su nombre Set. Ahora, aquí vemos que la semejanza de Dios en carácter se iba perdiendo conforme la generación avanzaba. Y esto es por consecuencia del pecado, ¿verdad? Entonces, entendemos que en el momento de la caída del hombre, esto comienzan la semejanza que tenía, esa luz que los cubría, que era el carácter, la gloria de Dios expresado físicamente, ¿verdad? Esa luz maravillosa e inaccesible de la cual nos habla el apóstol Pablo, se aparta de los seres creados, se ven en su desnudez. Y entonces viene un diálogo registrado en la Biblia, en Génesis capítulo 3, versículo 15, donde se hace la promesa del plan de la redención. Y tú tomabas un punto importante en el que dices que por qué no se había hecho, no sé si tocabas este punto, no sé si recuerdo bien, hermano, hablabas de la provisión que iba a suceder con con el pecado, con la caída y demás. Así es, tanto con Satanás como con el Exacto. hombre, ¿no? Ujú. Fíjese que esto es un punto importante porque Dios, antes de crear todo, y esto nos lo registra el apóstol Pablo en Romanos capítulo 16, verso 25, nos registra un punto importante. Dios había mantenido oculto un plan de la redención. Y me podrán decir, ¿cómo es que está esto? Ahorita vamos a poner la cita. ¿Cómo es que está esto? Es que Dios, antes de realizar su creación, con mirada profética observa lo que ha de suceder. Y cuando él con mirada profética observa que Satanás se iba a rebelar contra él y que éste iba a hacer caer a su creación, en este caso a la humanidad, Dios podía no haber hecho, o podía no haber creado a Satanás para que se evitaran los problemas. Pero Dios iba a demostrar en su creación que Él es justo, que Él es misericordioso y que solamente la adoración se acepta como una adoración voluntaria, no por la fuerza, sino por los principios de amor y de justicia. Entonces, en ese sentido, que Dios se atreve hasta dar a sí mismo, dice la palabra, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. A ese grado se arriesga el Creador a entregar a su Hijo unigénito, ¿verdad? Al Hijo de Dios, para que si eso llegase a ocurrir, porque Dios siempre hizo lo posible para convencer, para mostrar con su poder de amor y de justicia que esto no pasare, pero Satanás se tomó otro punto, el hombre se toma a otra posición a favor del pecado y no a favor de la justicia. Y en este punto, hermano, hasta aquí, Dios ve todo esto y dice, yo tengo un plan. Entonces, la cita que mencionaba es Romanos capítulo 16, ¿verdad? Romanos 16, versículo 25. Dice el apóstol Pablo, hablando de la palabra de Dios, nos dice lo siguiente, está ahí en pantalla, dice, y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio encubierto desde tiempos eternos. Es decir, este evangelio había estado oculto incluso para los ángeles, era desconocido. ¿Por qué es que este evangelio era desconocido? Porque no había necesidad de presentarse. Por mucho tiempo en los ángeles la creación de Dios estuvo en armonía hasta que esa nota discordante aparece, se trata de llevarlo nuevamente a las sendas antiguas, este ser se levanta en una guerra contra Dios, ya no hay cabida en él en la ciudad celestial, ahora la tierra fue creada en ese contexto, el hombre es tomado en prueba, no la pasa. Y entonces, ¿qué sucede? Viene la primera indicación de aquello que había estado oculto por tiempos eternos. Y es lo que nos demuestra acá el apóstol Pablo en Romanos capítulo 16, versículo 25. Algo que había estado oculto por tiempos eternos, desde la eternidad, es lo que se presenta aquí. ¿Qué podrías comentar, hermano Eduardo? Hablando un poco nuevamente ya y haciendo énfasis de este plan de la redención, de este plan tan
tan magnífico de nuestro Padre Celestial. Incluso el apóstol Pablo dice que el Evangelio es un misterio, ¿verdad? Es un misterio porque pues también vemos aquí que como Dios ya tenía este plan desde tiempos eternos. Ese Evangelio fue lo que Dios predicó a nuestros padres en Génesis capítulo 3 verso 15: y enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre la simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Vemos acá cómo el diablo ahora toma el control, ¿verdad? Porque algo que no mencionábamos fue que el hombre fue creado para gobernar esta tierra. Y tristemente, una vez que Satanás somete al hombre, pues ahora el diablo es conocido como el Dios de este mundo. Incluso eso es lo que dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 4 verso 4. Nos dice que el Dios de este siglo es Satanás, porque él tomó el dominio de la tierra. Pero ese dominio no sería para siempre, sino que antes de que el hombre fuera expulsado del jardín el Edén, Dios le hace esta promesa, le anuncia el evangelio, ¿verdad? A Adán, y le dice que no para siempre duraría el dominio de la serpiente, sino que vendría alguien de la simiente humana, y en eso consiste este misterio, porque también nos dice en Primera de Timoteo, capítulo 3 verso 16. Es un verso tan bonito, hermanos, que nos habla precisamente de ese verbo encarnado. Por eso dice la escritura también en el Evangelio de Juan: y ese verbo fue hecho carne, ¿verdad? Nos dice en el verso 14, y también en Primera de Timoteo, capítulo 3 verso 16 nos dice: y sin contradicción, grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne, ha sido justificado en el Espíritu, ha sido visto de los ángeles, ha sido predicado a los gentiles, ha sido creído en el mundo, ha Amén. sido recibido en gloria. Este verso y más bien este resumen del Evangelio, podemos verlo también en Génesis capítulo 3 verso 15, porque ahí menciona que vendría alguien de la simiente humana que aplastaría, que pondría fin al reinado de Satanás, ¿verdad? Que aplastaría a la cabeza de esa serpiente. En esto consiste este plan de la redención. ¿Qué puedes comentar, hermano Rubén, acerca de esto? Gracias, hermano. Muy buena intervención hasta este punto que estamos comentando, ¿verdad? Génesis 3:15 está proyectado ahí en pantalla. Y exacto, este es sin contradicción, dice el apóstol Pablo. Sin contradicción es este misterio de la piedad. ¿Y en qué consistía? Bueno, en el que Dios, como ya lo mencionábamos, estaba tan dispuesto, se arriesgó tanto a crear incluso a todos, sabiendo que un ser se iba a levantar contra él, que el hombre iba a pecar, reitero. Pero aún así Dios dice: yo voy a hacer lo siguiente, voy a dar a mi hijo amado y él se encarnará y será uno como ustedes. Dice Génesis 3:15, enemistad. Aquí nos está hablando en un lenguaje figurativo, ¿verdad? La mujer representa a la iglesia y la simiente se refiere a aquel ser que ha de venir para establecer la justicia que en el reino de Dios fue puesta en duda. Y se presenta Génesis 3:15 y habla algo muy importante. Cuando el hombre cae en pecado, éste deja de tener enemistad contra el mal. De hecho, no conocía el mal, solamente conocía el bien, ¿verdad? Porque Así practicaba el es. bien en justicia. Pero ahora sucede algo importante. Ahora necesita de Dios, y Dios testifica en Génesis 3:15: yo voy a poner esa enemistad para que tú puedas vencer lo que ya no puedes vencer. Se requiere fe, se requiere justificación por la fe. Otro punto que con la ayuda del Señor hemos de tratar en otra reunión. Pero esto es lo que se presenta. Ahora, esta promesa manifiesta, el apóstol Pablo nos los describe en Hebreos capítulo 2 y nos dice algo muy importante acerca de este punto. Acá estoy proyectando. En el versículo 14 se nos dice lo siguiente. Eh, dice acá: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él,
hablando del Señor Jesucristo, participó de lo mismo para destruir por la muerte, y era algo que tú también tocabas, ¿verdad? El Dios de este siglo se había convertido Satanás, y él tenía, dice acá la Biblia, para destruir por la muerte al que tenía el imperio de la muerte, y dice, a saber, el diablo. El diablo había tomado la potestad que le correspondía a Adán, y ahora Cristo, ¿verdad? Haciéndose carne, haciéndose manifiestos, pasando sobre lo mismo que todo ser y todavía aún más, porque Él cargó nuestros pecados, de acuerdo a Isaías capítulo 53. Él sería igual que nosotros, padeciendo lo mismo. Dice aquí el versículo 17, por lo cual debía ser en todo semejante a los hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel. Pontífice, dice esta versión antigua, o sumo sacerdote, dice en lo que es para con Dios, para expiar los pecados del pueblo, por cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Entonces, hasta acá la promesa de la redención nos explica que Dios, para poder restituir a la humanidad nuevamente a la justicia divina, a su reino celestial, tenía que aceptar por fe a aquella simiente prometida que se encarnaría, que era Cristo, el Hijo de Dios se encarnaría, sería uno como nosotros, sería tentado en todo, y dice la Escritura, convenía que así fuera. De hecho es lo que nos dice la palabra de Dios en el capítulo 2, porque convenía, el versículo 10 de Hebreos capítulo 2 dice, porque convenía, que aquel por cuya causa son todas las cosas y por el cual todas las cosas subsisten, habiendo de llevar la gloria a muchos hijos, hiciese consumado por aflicciones el autor de nuestra salud. Tenía que convenir, porque tú dijiste algo muy importante. Romanos capítulo 6 versículo 23 nos dice, porque la paga del pecado es la muerte. De hecho, la Biblia nos muestra en el Génesis, porque muchos dicen, el hombre, ¿qué sucedió? Dios dijo que iba a morir en ese momento, ¿verdad, Eduardo? ¿Qué pasó realmente? Porque no murió, entonces Dios falseó a la verdad. Dios no es omnipotente, Dios no es omnipresente, ni tampoco omnisapiente, dicen los filósofos, porque se contradice a cada paso, porque mantiene una postura ahorita y después mantiene otra postura. Entonces, ¿qué realmente fue lo que sucedió en Génesis y por qué el hombre en ese momento no cayó fulminado? ¿Qué sucedió, hermano Eduardo? Si nos puedes comentar, y vamos a ir cerrando porque el tiempo se está acabando acá. Pero bueno, Dios nos siga bendiciendo en el estudio, hermano. Así es, hermano, para saber qué sucedió, qué pasó en ese momento, la serpiente dijo, eso es mentira, que tú mueras, al contrario, el día que tú comas de este árbol serán abiertos vuestros ojos, perdón, del fruto de ese árbol serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses, ¿verdad? Pero ¿qué sucedió? ¿Por qué el hombre no murió, verdad? Mencionas, y esto aclara este punto el apóstol Pablo en Romanos, en Romanos capítulo 5, dice el verso 19 de Romanos 5, porque como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Aquí vemos nuevamente el plan de nuestra redención, ¿verdad? La ley empero entró para que el pecado creciese, mas cuando el pecado creció, sobreabundó la gracia, dice el apóstol Pablo, cuando el pecado entró, cuando entraron los estragos, cuando entró el dolor, cuando entró la miseria, Dios fue tan misericordioso. Dios ahora presenta, el reino se presenta su misericordia. Muchos tienen la idea de que la misericordia y la gracia surgen a partir de la cruz del Calvario. Pero vemos aquí claramente cómo es que la misericordia se manifiesta donde se manifestó el pecado, ¿verdad? El pecado se manifestó precisamente en el jardín de Edén y es ahí donde se manifiesta la misericordia. Ya también esto lo explica un poco más de esa misericordia el patriarca Moisés, el profeta Moisés. Dice en Éxodo 34, verso 6, de la siguiente manera, hermano. Quiero compartir este verso. Y parando Jehová de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso,
tardo para la ira y grande en benignidad y verdad. Y vemos cómo es que la misericordia se manifiesta, se hace todavía más notorio el amor de nuestro Creador, ¿verdad? Como dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero ¿por qué un plan tan complicado? De hecho hay muchos ateos y filósofos que dicen también que ¿por qué Dios presentó un plan tan complicado? ¿No? Porque Él solamente quiere ser la estrella en su cuento, dicen ellos. Pero realmente vemos acá que era necesario esto, la encarnación del Señor Jesucristo, porque en el cielo habíamos comentado que el diablo había hecho la guerra a los mandamientos de Dios, a su palabra y a Cristo mismo, y un punto de eso era que el diablo sostenía en el cielo que los mandamientos de Dios no podían guardarse. Prueba de eso es ahora los seres que tú has creado en la tierra para que habiten se han unido conmigo, se han unido a mi partido, están en rebelión contra ti. Y el Señor Jesucristo tenía que venir a encarnarse para manifestar precisamente la obediencia a los mandamientos de Dios sujetos a Dios, ¿verdad? ¿Cómo es que cuando el hombre se sujeta a Dios, cuando el hombre decide hacer la voluntad de Dios, puede guardar esos mandamientos? Nuestro Señor Jesucristo vino a demostrar eso y precisamente vino a demostrar también la justicia y la misericordia. ¿Qué puedes mencionar o hacer un comentario, hermano, acerca de esto? Hermano, tengo problemas en el audio. ¿Me escuchas bien? ¿Me escuchas, hermano?
¿Todavía se escucha, hermano Rubén? Buenos días. Creo que no me escucha. Ya te escucho, hermano. ¿Ya me escucha? Bueno, bueno, ¿Así me escucha? sí, ya te escucho. Es que no sé qué pasó, que no te escuchaba pues nada. Bueno, ¿me escuchas, hermano? No te escucho nuevamente, perdí mm, 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 mm.